Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites el escuchar tu palabra y poder alabarte y glorificar tu nombre. Permite que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, tu mensaje del día de hoy, a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendícela y protégela. Gracias por todo lo que tú hemos recibido de ti, Padre. Gracias por esto en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Les quiero dar gracias por permitirme entrar a sus hogares. Y en el día de hoy vamos a ver el tema de la tentación. Estuve buscando en el diccionario y dice impulso espontáneo o provocado exteriormente que induce a hacer algo generalmente reprobable. En la Biblia encontramos que la palabra tentación curiosamente solo aparece en el Nuevo Testamento y tiene varios significados, algunos de los cuales los vamos a ver posteriormente para entender mejor. Entonces, si me acompañan a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, gracias te damos porque tú entraste en nuestros corazones. Reconocemos que a través de Jesucristo nuestras vidas han sido transformadas y que nunca nos dejarás. A ti sea toda alabanza, honor, gloria. Amén. En términos generales, la mayoría entendemos que lo que es la tentación es algo que nos incentiva o nos estimula a hacer algo malo. En pocas palabras, es pecar contra Dios. El primer caso que vemos en la Biblia en donde aparece la tentación es precisamente en el caso de el diablo, o sea, la serpiente, con Eva, que la tienta a
literalmente a desobedecer a Dios. Entonces vemos que Eva, ya después de que pecó, argumenta con Dios. No es que la serpiente me engañó. Y se trata de justificar de su pecado. Y así hoy vemos muchas personas que echan la culpa a otras personas o también inclusive al mismo diablo. Nuestra lucha espiritual abarca tanto lo que vemos y también lo que no vemos, o sea, al diablo no lo vemos. Y es muy amplio. Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que son importantes para el creyente en Cristo. Una de las cosas que vemos es que algunos dicen, pues yo creo en Cristo, pero le pregunta sobre el diablo y dice, no, en el diablo no creo. Entonces nos damos cuenta inmediatamente que no creen en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, sino que simplemente es lo que han escuchado, aprendido. Y si vemos desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, Dios habla del diablo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición ante el mundo, este mundo físico? ¿Y cuál es nuestra posición en el mundo espiritual, el cual no podemos ver? Vamos a empezar por ver el mundo espiritual. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que Pablo nos dice y nos alerta contra una lucha espiritual. Y vayamos a Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces aquí es una orden, un mandamiento, vestíos. Y la siguiente dice, de toda la armadura de Dios. Entonces, podemos pensar en la época medieval de armaduras. Y aquí en particular nos dice la armadura de Dios. Y además dice, para que podáis estar firmes. Lo curioso es que no nos dice que avancemos, nos dice que estemos firmes. O sea, en el mejor de los casos, no retroceder. Y también dice, contra las acechanzas del diablo. Entonces vemos aquí que nosotros no estamos atacando, más bien estamos siendo acechados por el diablo, como un león acecha a su presa. Sí, entonces, en el mejor de los casos, nosotros somos la presa y el diablo es el que nos ataca. También vemos que con esto que el diablo es nuestro enemigo y nosotros somos su presa. Vamos a continuar en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí nos sorprende Pablo diciendo que no, nosotros no tenemos que estar luchando contra los hombres o las mujeres. Dicho de otra manera, no tiene sentido estar discutiendo o peleando con familiares, con amistades o inclusive en el trabajo con los jefes o con los compañeros de trabajo o en la escuela. Nos dice, no es lucha contra carne y sangre. Entonces, nos está diciendo, tú tienes que ser pacificador, tienes que amar, tienes que perdonar, etc. Y que no perdamos el tiempo con una lucha a la cual Dios no nos ha mandado. Y dice además, sino contra principados. Principados nos está hablando de un conjunto de príncipes o reyes, que son los que dominan, y después dice contra potestades. Potestad sabemos que es autoridad, entonces personas que tienen autoridad o seres que tienen autoridad contra otros seres o otras personas y otros lugares. Y dice contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces aquí ya nos cambia muchísimo, porque entonces tanto los principados, potestades y gobernadores son de las tinieblas de este siglo. Entonces, vemos que son muchísimas cosas aquí, pero dice además, contra huestes espirituales de maldad. O sea, si pensamos en huestes, estamos hablando de ejércitos. Entonces, así nuestros enemigos son también ejércitos que están en contra y son de maldad. Para que veamos la diferencia, estaríamos hablando de gobernadores de las tinieblas y nosotros, ¿qué somos? Somos luz y sal
en este mundo. Entonces es contrario a Jesucristo, que es la luz del mundo. Y dice, maldad en las regiones celestes. Aquí, ¿qué entendemos por regiones celestes? Estaríamos hablando todo el ámbito en el cual los espíritus de los que estamos hablando pueden actuar. Entonces estamos hablando del mundo espiritual, pero también el mundo terrenal, o sea, en la tierra. Ahora vamos a ver lo siguiente. En el versículo Efesios 6:16 dice, sobre todo tomando el escudo de la fe. Entonces, en esos versículos entre el 12 y el 16, Pablo nos va describiendo las características de esta armadura. Y en este 16 dice, sobre todo, o sea, principalmente, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuál es nuestra arma principal? Es la fe. ¿Y cuál es el objetivo de esa fe? O sea, tener certeza en quien hemos creído. Creerle a Jesucristo, creerle a Dios, y con eso que podamos apagar los dardos. Los dardos estaríamos hablando de las flechas. Imagínense que te mandan muchísimas miles de flechas simultáneamente, y no solo las flechas, sino que vienen cargadas o encendidas. Es decir, la idea es, tan pronto tocan algún lugar, puedan incendiar todo eso y que crea más caos. ¿Y de dónde viene? Dice, dardos de fuego del maligno. El maligno aquí en el griego es poneros, y quiere decir malo, mal, diablo, maligno, malvado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué tipo de dardos de fuego? Entonces, son muchísimos, para mencionarte algunos. Pueden ser tribulaciones. O sea, el enemigo no lo puede hacer, o sea, causarte muchos problemas. También te puede atraer ¿a qué? A tentaciones. O también te puede causar inquietudes, angustia, incertidumbre. O muchas veces lo que utiliza mucho es desconfianza entre amigos. O va hacia ti y te dice, no, pues tú no, ¿por qué le haces? Y te incrementa tu orgullo. También a veces nos hace ver cosas y que sintamos envidia. O también el otro extremo, sentirte víctima. Y también, para completar esto, muchas veces nos estorba en el servicio a Dios. O sea, todos estos tipos de dardos, el enemigo los utiliza. Vemos que nuestra lucha contra la tentación es muy pequeña comparado contra nuestra lucha contra Satanás y sus aliados, que son los demonios, y también los hijos de desobediencia de este mundo. Antes de enfrentar cualquier lucha, que como estamos viendo es muy grande, es bueno saber cómo es el enemigo y contra qué estamos enfrentándonos y cuáles son nuestras posibilidades reales de vencer. Entonces, a continuación, vamos a dividir nuestro tema en 5 partes. La primera va a ser una visión general de uno de nuestros enemigos espirituales, o sea, el diablo. En el segundo lugar, vamos a ver el creyente, cuál es su posición ante Dios, Satanás y el mundo. El tercero va a ser el uso y significado de la palabra tentación en la Biblia, porque vienen muchos y si pensamos que es únicamente la tendencia a hacer algo malo, nos vamos a llevar sorpresas y no vamos a entenderla. Entonces es importante ver esa parte. Después vamos a ver cómo enfrenta Jesucristo la tentación. Y en el quinto, finalmente vamos a ver recursos para ser libres de las tentaciones y opresiones del enemigo. Entonces vamos a empezar con el primero, visión general de uno de nuestros enemigos espirituales. Entonces vamos a ver antecedentes, futuros y del diablo y los demonios. Entonces primero vamos a ver 6 puntos. 1, creación del querubín grande y protector. 2, primer ataque de la serpiente sobre el hombre. 3, en particular vamos a ver la tribulación sobre Job. 4, vamos a ver los demonios en la época de Jesús. Y 5, vamos a ver la ausencia del diablo por 1000 años. Y el sexto,
el fin del diablo. Entonces, para el primer punto, vamos a ver que Satanás fue creado por Dios y se rebeló contra él. Vamos a Ezequiel 28:14. En este dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vemos claramente que este querubín grande protector fue creado. ¿Y qué pasó? Empezó con maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces vemos que Dios lo había creado para proteger y se volvió un enemigo. Vamos a continuar con Isaías 14:12 y ahí nos explica Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, se le llamaba muy bonito, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O sea, imagínense ahí en el cielo. Y dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿qué quería este querubín protector? Ser como Dios. Y con eso que hizo pecó. Ahora, la palabra Satanás viene del hebreo que es Satán y quiere decir oponente, opositor, adversario, enemigo. Entonces, creo que es conveniente hacer notar que Satanás fue creado por Dios. Entonces, por lo tanto, Dios lo puede dominar y también lo puede destruir si Él quiere. Vamos a ver ahora el segundo punto. Primer ataque de Satanás sobre la humanidad. Como dijimos, esto está en Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, ya le está diciendo que lo que dijo Dios es mentira. Entonces veamos cómo es el enemigo. Miente. Y además dice que no morirá. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ya aquí sabemos que nadie puede ser como Dios. Otra mentira. Y dice, sabiendo el bien y el mal. Después en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, cuando te prohíben algo, como que se te antoja más. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Eva? Tener mucha sabiduría. Ahora, eso no es malo, querer tener sabiduría. Pero dice, y tomó de su fruto y comió. Aquí ya pecó. Y dio también a su marido. O sea, muchas veces algunos que hacen algo malo, lo que quieren es tener otros que también caigan. Y aquí Eva jaló a su marido, el cual comió. O sea, Adán pudo haber dicho no, pero ahora sí que no hizo caso y también comió como ella. Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí? Que el diablo no solamente atacó a Eva, sino que a todos nosotros. Porque el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva y todas las maldiciones de muerte, muerte espiritual y muerte eterna. Ahora vamos a ver algo bastante fuerte que es cómo actuó el diablo contra Job. Y esto vamos a hacer notar también el gran poder de Satanás. En Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces vemos que Satanás puede estar por todos lados, es decir, darle la vuelta a toda la tierra,
pero vemos que no puede estar como Dios en diferentes lugares, solamente un lugar. Entonces, cuando tú dices, es que el diablo hizo esto, aquello, o sea, tienes que ser muy especial para que Satanás dedique tiempo para ti. Lo más seguro es que utilice otros demonios. Y dice aquí, en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Entonces vemos que Dios le llama a Job siervo. Después dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cualidades que todos deseamos para nosotros. 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, así de gratis. Y 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces, aquí vemos que Dios es el que nos protege, ¿sí? Y también dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Entonces, cuando decimos, no, pues yo tengo trabajo, tengo alimento, etc., son bendiciones de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora en el 11 dice, pero extiende ahora tu mano, o sea, como diciendo, corta ahí, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema, o sea, hablar mal o maldecir contra ti en tu misma presencia. O sea, es un reto que hace Satanás a Dios. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Noten, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, a continuación les voy a pedir que pongan mucha atención, en particular la rapidez con que se realizan los eventos y también que deja 4 personas vivas para que lleven información a Job. Entonces, en el versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Entonces, aquí estamos hablando que tenía 7 hijos y 3 hijas. Después, en el 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. Para que tengan idea, estamos hablando de 500 yuntas, o sea, parejas, o sea, 1000 bueyes. Y también dice, y las asnas, que también eran otras 500, paciendo cerca de ellos. 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, de todos los criados, nada más pudo escapar uno. 16. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas. Estamos hablando de 7000 ovejas. Y a los pastores, imagínense la cantidad de pastores que estaban cuidando esas ovejas. Y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones. Imagínense, 3 escuadrones es muchísimo. Y arremetieron contra los camellos. Estamos hablando de 3000 camellos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Más muertes. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En el 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, o sea, al cielo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es para que lo pensemos. Después dice el 22, en todo esto no pecó Job
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, vemos aquí varias cosas que nos pueden inquietar. ¿Cómo fue posible que Satanás lograra tal coordinación de eventos y que todo saliera así perfecto para matar a tantas personas y que cada uno de los que sobrevivían le fuera a avisar a Job y que fuera sucesivo? Cada vez con cosas más horribles, terminando ¿con qué? Con la muerte de los hijos. Ahora, ¿por qué hizo todo esto? El diablo quería mostrarle a Dios que Job lo iba a maldecir. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. Entonces no se logró el objetivo de Satanás. ¿Y qué también vemos en todo esto? Que muchos pensamos que hay cosas en el mundo y le achacamos las cosas a Dios. Pero aquí vamos a ver qué sucedió después, así rápidamente. Después de que sucedió todo esto, llegaron unos amigos sabiendo lo que le había pasado a Job y trataron de consolarlo. Pero ya después de un tiempo comenzaron a decirle, pues todo esto te pasó porque pecaste. Y por lo que vimos no fue así. Pero pensemos un poquito, ¿por qué los amigos de Job pensaron que había pecado? Por un lado, hablamos de fuego del cielo que mató las ovejas y pastores. Entonces, es que eso no sucede. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué estamos viendo? Que el enemigo, Satanás, lo puede hacer. Y también, ¿cómo fue posible que todos los hijos murieran simultáneamente y que se haya derrumbado las esquinas de la casa? Eso también, tú dices, no, eso no lo puedo, o sea, no hubo terremoto, nada más un viento. Entonces vemos también el poder de Satanás y de los demonios. Pero también nos queda una pregunta. ¿Cómo es posible que los caldeos y también los otros pudieron coordinarse para poder llevarse los camellos y también llevarse los asnas y los otros animales? Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Bueno, primero, que Satanás es poderoso y también nos podemos preguntar, bueno, ¿cuántos demonios hay? Entonces vamos a ver esa parte y vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis 12, en la primera parte dice, y su cola, se refiriéndose a la de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces está diciendo, la tercera parte de los ángeles creados por Dios están con Satanás. Bueno, pero ¿cuántos quedan? Vamos a ver en Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, o sea, el trono de Dios, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Entonces imagínense, demonios, miles de millones. Ahora, nos queda también pensar cómo los sabeos y los caldeos fueron involucrados. Y vamos a ver en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, diciendo nosotros, ustedes estaban de ese lado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estamos hablando de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, quienes desobedecen a Dios. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo nos está recordando cómo éramos y que estamos en el otro bando. Ahora, al ser hechos hijos de Dios, cambiamos de bando.
Entonces, de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. De ser esclavos de Satanás a ser esclavos de Jesucristo. Ahora, vamos a ver ahora cómo es la presencia de los demonios o cómo fue en la época de Jesús. Y para no alargarnos mucho, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a ver en Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. 2. Y cuando salió él de la barca, o sea, Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea, imagínense lo que hace este espíritu inmundo, hace que se maltrate a sí mismo la persona. 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, estamos viendo aquí que el espíritu inmundo reconoce a Jesús. Te conjuro, o sea, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Después el 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y además Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo. Si pensamos en la legión imperial de Roma, eran 6,000 soldados. Y después dice: porque somos muchos. Y en el 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, ya les había gustado el lugar. 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, por un lado, ¿qué vemos? Les gusta estar dentro de alguien o de algún animal o de cualquier cosa. Y en el 13 dice: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Si pensamos que por lo menos tuviera cada cerdo un demonio, estamos hablando de 2,000 demonios, que estaban ¿en dónde? En esa persona. Ahora, ¿es posible eso? Pues sí, porque no tienen materia, son espíritu. O sea, no necesitan como nosotros espacio, sino que se acomodan como sea necesario. Y dice: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces estamos viendo que el objetivo de los demonios y de Satanás es destruir, matar. Ahora vamos a ver tantito, piensen en todas las personas que cuidaban esos cerdos, perdieron todo. Ahora vamos a Hechos 19:13 para otro ejemplo. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, entonces estamos hablando de sacar demonios y que vivan de un lugar a otro, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, ellos conocen quiénes están con Dios. Después dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, estamos en gran desventaja. Ellos saben de nosotros no sabemos de ellos. Ellos nos ven, nosotros no los vemos. 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dios no nos llama a sacar espíritus malos o demonios de las personas. Además, como vimos, puede ser peligroso. ¿Qué si nos manda Dios? A ser discípulos. ¿Se acuerdan? Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos al tercer ejemplo. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Vuelvo a leer.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, está saliendo de un hombre, y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, entonces otra vez al hombre, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, muy bonito. 45. Entonces va y toma consigo 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces podemos resumir con Juan 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ya entendemos mejor el objetivo de los demonios y el diablo, que solo quieren matar, destruir y hurtarnos. 5. El diablo será encerrado por 1000 años. Esto lo vemos en Apocalipsis 21. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, está hablando Juan, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos aquí que después de la segunda venida de Jesucristo, Él inicia el milenio, o sea, su reino en el cual Él va a gobernar durante 1000 años. Pero durante esos mismos 1000 años, Satanás va a estar encerrado. Ahora, quiero que noten, ¿cuántos ángeles tuvieron que utilizar para amarrar o encadenar a Satanás? 1. Entonces vemos el poder mayor de Dios sobre el mal. Y también, ¿qué es lo que va a suceder durante estos 1000 años? Si ahorita muchos dicen, no, es que el diablo me tentó y demás. Durante esa época, durante esos 1000 años, nadie va a poder acusar al diablo, sino va a depender de uno mismo o del mundo. O sea, no va a haber otra cosa que puedan poner como argumento. Vamos al 6. Dice, el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Eso lo vemos en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, cuando decimos la victoria la tenemos ganada, así es. Dios es el que tiene control de todo. Ahora, vamos al segundo punto que habíamos dicho. Vamos a hablar del creyente, su posición ante Dios, ante Satanás y el mundo. Y vamos a redondear los hechos hasta aquí. 1. El creyente tiene una lucha continua contra Satanás y sus demonios. 2. El cristiano ya no le pertenece a Satanás, ahora le pertenece a Cristo. 3. El discípulo de Cristo ya no pertenece al mundo, su ciudadanía está en los cielos. Y vamos a verlo en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta palabra mal es poneros en griego, y es otra vez el malo, el mal, diablo, maligno y malvado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que nosotros necesitamos de Dios para que Él nos proteja del diablo y de los demonios. Y también que nos proteja de los desobedientes del mundo. Ahora, vamos a ver en esto que ¿quién es el que estuvo aquí diciendo esto? Fue Jesucristo. Sí, Jesucristo mismo pide a Dios que nos proteja. Y vamos a ver qué nos dice en Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Entonces, claramente aquí estamos viendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Un paréntesis aquí. Ser expuesto a la tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí lo es. Y un ejemplo sencillo. Supongamos que tu médico te dice, no tomes café, no comes canitas, y la persona pasa por una cafetería, huele bonito y se sigue. Después, fue una tentación y la pasó. Después ve un puesto de carnitas, huele, pasa enfrente, la persona del local le ofrece y él dice, bueno, se lo llevo a mi familia, pero después dice no y se sigue. Dice gracias y sigue. Entonces, hubo tentación, pero no cayó. O sea, no pecó. Vamos al tercer uso y significado de la palabra tentación. Hay bastantes significados de la palabra tentación que se usa en el Nuevo Testamento y vamos a ver aquí algunos para que entendamos las diferencias. La tentación en griego es peiraismos y quiere decir poner a prueba, adversidad o tentación. Y luego la palabra tentar o tentador viene de peirazo, que quiere decir probar, esfuerzo, escudriñar, incitar, examinar, intentar, tentador o tentar. ¿Por qué hacemos esta anotación? Porque si leemos y pensamos que toda la palabra tentación es precisamente hacer algo mal, podemos no entender qué es lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a ver 4 significados. Uno que es adversidad, otro que es examinar, otro es poner a prueba y el cuarto, tentación. Vamos a ver el primero, adversidad. Vemos que algunos fariseos y herodianos se acercaban a Jesús para sorprenderle en alguna palabra. Y en Mateo 22, 17 dice, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pensemos, si dice que no, entonces lo acusarían de que está oponiendo al Imperio Romano. Si dice que sí, entonces va a decir, no, pues este está en contra de los judíos. Entonces, como que perdería el apoyo del pueblo y cualquiera de las dos respuestas que dé, como que tendría problemas. En el 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, por un lado le dice hipócritas, ¿no? Porque ¿qué? Quería hacerlos caer en una trampa. Y aquí vemos la tentación como adversidad. Dice, vamos a ver, dice, 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? 21, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, no podemos contra la sabiduría de Dios, ni de Cristo. Entonces, noten, aquí hasta los que se opusieron quedaron maravillados. Ahora vamos a la siguiente significado de tentación, como examinar. En Mateo 22, 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que conocía muy bien la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿qué quería hacer el intérprete de la ley? Examinar a Jesucristo, a ver si sabía la respuesta. Pero no lo estaba encaminando a hacer algo malo. En el peor de los casos sería que no contestara bien y tratar de hacerlo quedar en ridículo. Y vamos ahora al tercer significado de tentación, que sería poner a prueba. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Entonces, aquí sonaría como que Dios te está mandando tentación, pero acuérdense, también significa poner a prueba. Entonces, ¿qué hizo Dios con los israelitas que sacó de Egipto? Los probó por 40 años para ver si obedecían o no. Y aquí está en ese sentido. Dice,
sería como, no nos pongas a prueba, ¿sí? Si vamos a obedecer o no. Mas líbranos del mal, o sea, principalmente líbranos del mal, pero el mal es precisamente lo que leímos hace rato, poneros, que es el maligno. Entonces, el diablo. Entonces, más bien dice, líbranos del maligno. O sea, no está diciendo que nos libre del mal tiempo, que nos libre del mal carácter, etc. No, está hablando del maligno. Y vean lo que dice después, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué nos puede proteger del maligno? Porque Él es Dios, porque suyo es el reino y el poder y la gloria. Ahora, vamos a ver con esto que Jesucristo nos dejó una oración muy importante. No para que lo estemos repitiendo, porque precisamente antes de la oración dijo, no repetir, que no hagamos vanas repeticiones, como muchos tienen por costumbre, sino aquí lo que nos está diciendo que Dios nos proteja del maligno. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que pedir? Todos los días. Pedir por protección para nuestra familia, para nosotros mismos, que nosotros no podemos hacer contra el maligno, como lo hemos visto, es demasiado poderoso, pero sí ellos nos pueden atacar. ¿Y quién nos puede proteger? Dios con sus ángeles. Vamos a ver la última de tentación, que sería hacer algo en contra de lo que no le agrada a Dios. En 1 Timoteo 6:8 dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, el cual codiciando algunos se extraviarán de la fe. Entonces, ¿qué te lleva el amor al dinero? A la codicia. Y eso es un pecado. Y peor tantito, dice, se extraviaron de la fe. O sea, por ir por un poco más de dinero, muchos se alejan de Dios, se les olvida lo importante que es estar en comunión con Dios. ¿Y qué dice más? Y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué sí puede venir esto? Esta tentación puede venir del diablo, pero también puede venir del mundo. ¿Por qué? Porque no, pues aquí lo importante es que tú seas rico. Y noten, hay muchas personas que se gastan lo que no tienen para aparentar que sí tienen y se meten en problemas. O también puede venir de uno mismo. Sí, el deseo de, no, pues yo quiero ganar más, etc. Entonces, abandonan, por decirlo así, el cuidado de sus hijos, de su esposa, y tratan de ganar más dinero. Ahora, ¿qué vimos entonces? Vimos la palabra tentación como adversidad, como examinar, como poner a prueba y tentación. Entonces, cuidemos para que interpretemos bien la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver qué hizo Jesucristo como cuarto punto ante la tentación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y Dios reconoció que Él, Jesucristo, era su Hijo amado. Y después de esto, el Espíritu lo llevó al desierto y ahí fue tentado por Satanás. O sea, Jesús estuvo 40 días, 40 noches sin comer. Después dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense, si eres hijo de Dios. Ya vimos que los demonios sí sabían. Entonces, Satanás segurito que lo sabía. Pero ¿qué hace? Pone así como, pues yo no te creo. Sí, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, por un lado, ¿qué le está pidiendo? Demuestra que eres Dios. Y segundo, quiere que use sus poderes para convertir piedras en comida. Pero ¿qué nos dijo Jesucristo mismo? Danos hoy el pan de cada día. Diciendo, Dios, dependemos de ti, día a día. Y aquí
lo que quiere Satanás es que ignore a Dios. Después el 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí nos recordamos que esto viene de Deuteronomio 8:3 y lo que estamos viendo es también que esto es importante, que recordemos que la palabra de Dios es lo que nos alimenta espiritualmente. Después vemos en Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en la parte más alta. 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, vean lo que dice, porque escrito está. El diablo inmediatamente comienza a utilizar la palabra de Dios. Entonces el diablo conoce su fin. El diablo conoce la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo aquí? La está torciendo. Porque estos versículos que vienen en el Salmo 91, 11 y 12 se refieren a protección. No se refiere a atentar a Dios y es lo que está haciendo el diablo. Y vamos a Mateo 4:7. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en este caso es la palabra en griego de ekpeirazo, que quiere decir probar por completo. Y esta cita viene en Deuteronomio 6:16, donde dice que no tentemos a Dios, o sea, que no probemos a Dios. Ahora, vamos a Mateo 4:8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imaginemos cómo lo hizo, porque ahorita con la tecnología, pues sí, podemos poner muchas imágenes al mismo tiempo en un solo lugar. Pero aquí, sin nada de tecnología, el diablo lo está haciendo. Es decir, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, es decir, arrodillado, me adorares. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que lo adoren, que lo consideren como Dios. Sí, y no nada más es decir, arrodíllate ante mí. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, esto viene en Deuteronomio 6:13 y Dios, Jesucristo, nos recuerda. Hay una relación muy cercana entre lo que es adoración y servir a Dios. Porque dice, escrito está, al Señor Dios, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, vamos ahora a la parte de quinto, o sea, recursos para ser libres de las tentaciones y opresiones del enemigo. Entonces, vamos a ver primero el no pecar. Dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Notemos aquí, el maligno no le toca. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Es no practicar el pecado, porque dice, no practica el pecado y entonces Dios le guarda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en santidad. Ahora veamos en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? De no pecar y estar como los demás. Ahora vamos al segundo punto para protección. Si llegamos a pecar, hay que confesarlo. Entonces, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra confesión definitivamente debe ir acompañada de arrepentimiento verdadero y la firme convicción y deseo de no volver a pecar y deshonrar a Dios. Vamos al 3. Perdonar como Cristo nos perdonó.
En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí dentro de la oración del Padre Nuestro que nos dejó Jesucristo, dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Entonces, de antemano, si estás haciendo una oración semejante a esta, tú estás diciendo que tú perdonas. Entonces, si no lo haces, estás en pecado. Y vamos ahora a Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nos está recordando que nosotros debemos amarnos, nosotros nos debemos perdonar. ¿Y qué es lo que pasa cuando no lo hacemos? Nos estamos saliendo voluntariamente de la protección de Dios y estamos entrando al terreno del enemigo porque andamos en pecado. ¿Y qué lleva el no perdonar? Lleva a amargura, lleva a definitivamente molestias y también muchos problemas para la familia. Entonces, ¿qué hay que escoger? Hay que escoger la humildad y no el orgullo. Ahora, vamos a ver 4, renunciar a todo lo que poseemos. En Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesucristo está poniendo una limitante clara. Dice, si no aborreces a tu familia. Pero aquí no es que Dios quiera que aborrezcamos a nuestra familia, sino que nuestro amor a Dios es tan grande que nuestro amor a nuestras familias parezca que los estuviéramos aborreciendo. Y no solo eso, dice, y aún también tu propia vida. Entonces, que, por decirlo así, no tengas tanto valor por tu vida, sino que la consideres como que no vale nada. ¿Sí? En ese contexto. Y aquí dice, si no haces eso, no puedes ser mi discípulo. Entonces, Jesucristo no quiere simpatizantes, no quiere personas que digan, ya, Jesucristo está en mi corazón, y realmente no lo sigan. Que no haya ese realmente comparación de que, no, si hago esto, deshonro a Dios. ¿Sí? No darle prioridad a la familia, porque muchas veces hay niños que mienten y los papás no hacen nada. Los niños desobedecen y los papás no hacen nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñándoles que Dios no es importante. Ahora vamos a Lucas 14:27 y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí claramente te está diciendo, ¿qué hizo Jesucristo? Pues Él llevó su cruz y fue crucificado. Entonces te está diciendo, ¿estás dispuesto a morir por mí como yo morí por ti? ¿Sí? Ese es el tipo de dedicación que Dios quiere. Y dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él o a hacer burla de él. ¿Qué pasa cuando tú dices, no, pues yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesucristo, etcétera, y después los demás ven que te alejas? Ya no te congregas, ya no estás con los cristianos y te alejas totalmente. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? No que eres cristiano, se van a burlar de ti. Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué sí puede suceder también? Que seamos de tropiezo. Por el mal testimonio que damos, podemos hacer pensar que pues el cristiano no lo vale. Entonces, ¿qué también pasa? A veces hay tribulaciones y demás, y hay problemas. Entonces,
Vamos a ver aquí también una parte importante, es renunciar al mal uso de la palabra de Dios. Y en 2 Corintios dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a inmoralidades secretas, hipocresía y pecados ocultos. Entonces, también podemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y apiadosamente. Esto lo vemos en Tito 2:12. Y recordar que ya Dios pagó por nosotros y que ya el enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros. Dice en Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Dios ya pagó por nosotros. Y Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Protegiéndonos del enemigo. Entonces, vamos a hacer una oración para terminar esto. Y recuerden, ¿qué es lo importante de todo esto? Definitivamente conjuntar lo que es la palabra de Dios y la oración. O sea, la oración nos permite decirle a Dios las cosas y a través de la palabra de Dios nos dice qué debemos de hacer. Entonces, ¿qué es una de las cosas que tenemos que estar haciendo? Pedirle a Dios que nos ayude a caminar en santidad y estar en obediencia a Él y que nos proteja de los enemigos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por la libertad que nos has dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También gracias porque nuestra deuda ya quedó saldada por tu amor y por tu gracia y por darnos a tu Hijo Jesucristo para que podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares y amistades, porque tú toques sus corazones para salvación. Y también te rogamos que nos guíes a caminar en santidad, depender totalmente de ti y de Jesucristo, y con ello también darte gloria y honra con nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Hay argumento y juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Y esclavo por amor, precio de sangre.
con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Pagó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Gracias, Padre, por tu mensaje. Permite que podamos identificar cuando estamos en una tentación. Danos fortaleza para poder resistir y huir de la tentación. Y gracias porque nos has dado la armadura de Dios para hacer frente al enemigo. Permite que podamos estar firmes y fortalecidos en ti. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando y proveyendo para los nuestros, Señor. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por la fuente de trabajo que nos permites. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.